Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez en Libro Abierto con ustedes Roberto Olazábal y Guillermo Zarzosa. Ahora vamos a conversar con Miguel Vargas, cineasta y escritor. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bueno, agradecerte primero por la invitación y feliz, contento de estar aquí, visitar nuevamente la librería, ¿no? Muy grato el espacio, muy amical también. Muchas gracias. Hace poco estuviste con nosotros en el Zoom y presentamos el poemario El amor y los duendes. Y el año pasado también presentamos tu libro de cuentos Hijos de la Iglesia. Bueno, y también presentamos una obra, sí, la obra de teatro. Digamos que no ha sido para ti un año de pausa, has seguido en actividad. Bueno, sí, hemos tratado de aprovechar sobre todo este estancamiento para desarrollar un poco el arte, ¿no? Y digo, hemos aprovechado en plural porque todo trabajo demanda de un equipo, pues, ¿no? En el caso del libro que está aquí, Los Hijos de la Iglesia, pues hay un trabajo de toda una editorial, ¿no? Como es Mano Alzada, el poemario igual, y la obra de teatro, pues los actores, la gente de producción y mi persona a cargo de la dirección, que me gusta estar siempre detrás de las cámaras, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Y yo te quería preguntar un poco sobre el libro y también pones Hijos de la Iglesia. Y hablando sobre la iglesia precisamente, la iglesia muchas veces ha estado cuestionada, pues ha estado mal vista y pones hijos de la iglesia, entonces de alguna manera somos fruto, o por lo menos lo que consideras en este poemario, hijos de esa iglesia mal vista muchas veces, ¿no? Entonces, dinos un poco sobre eso y quisiera que profundices un poco sobre esa idea. Claro, Hijos de la Iglesia es un libro de cuentos. Y no, mayormente la gente se piensa que uno, digamos, va por el lado de hacer una apología a la iglesia, a la religión, ¿no? Pero este libro más bien va como una crítica, no solamente a la iglesia católica, sino también a las religiones en general, ¿no? Se basa pues en que entes, porque ya estamos en Libro Abierto, podemos comentar más o menos en qué nos basamos, ¿no? Habla de entes sobrenaturales, ¿no? del más allá, que vienen y claman justicia precisamente contra esa iglesia, ¿no? Y tocamos pues el tema de la pedofilia que sobrevive incluso dentro de las organizaciones religiosas, hablamos del aborto, etcétera, pero desde un lado oscuro, tétrico y de terror, ¿no? Y precisamente esto se basa en un hecho real ocurrido allá en Huánuco, que ya se descubrió hace muchos años atrás, donde en una escuela donde se preparaban pues para ser curas, se descubrieron un montón de fetos, ¿no? En el sótano, y que al parecer era pues una especie que se daba una especie de relaciones entre monjas y sacerdotes, y que luego hacían lo que ellos mismos condenaban, ¿no? El aborto. Entonces de ahí surge esa idea y darle el toque de terror que a mí me acompañó desde la infancia. Surge esta historia que le da el título a todos los cuentos en general, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es una crítica a cómo la religión tiende también a oprimir, ¿no? Al pueblo, a hacer cosas que ellos mismos critican, ¿no? Y que no es condenado hasta ahora por la justicia humana o terrenal, ¿no? De una manera más personal, cuando te encontraste con esta historia en Huánuco, con estos hechos, ¿cómo lo percibiste tú? ¿Cómo lo sentiste para que llegara alguna manera de desencadenar este libro? Que como tú bien acabas de decir, no tiene muchas veces ese castigo terrenal. Entonces, de alguna manera, ¿crees que has hecho un poco de justicia también con el libro? Un poco dándole, por supuesto, tu toque, digamos, misterioso de literatura de terror, por ahí podríamos decir, o de entrar en estos temas. Entonces, por ahí un poco más tu mirada personal. Claro, yo descubrí esta historia en la adolescencia prácticamente y sí, me impactó, ¿no? O sea,
hablar de que la religión, los religiosos condenan, digamos, estos actos y de pronto descubrir que ellos mismos lo cometen es algo impactante, digamos, para un muchacho de 17 años, ¿no? Y tuve que procesarlo para recién convertirlo en literatura. Y los demás cuentos se basan precisamente en episodios de hechos reales, ¿no? que yo lo exagero utilizando las figuras literarias, ¿no? Y son historias que empezaron cuando yo trabajaba, por ejemplo, de reportero allá, de los cuentos de los perros que empiezan a devorar a las personas, por ejemplo. Se debe también a problemas sociales, ¿no? que se vieron allá, y muchos otros cuentos surgieron así. Y también influye bastante la infancia que viví, y esa infancia la viví en la selva, ¿no? Y tú sabes que en la selva está lleno pues de mitos, leyendas, supersticiones. Creo que eso alimentó también bastante, influenció bastante para poder escribir este libro, teniendo en cuenta que tenía unos abuelos que, si bien es cierto eran muy creyentes en la Iglesia Católica, en Dios, también se alimentaban o tenían ese espíritu alimentado de fantasmas, ¿no? De demonios, etcétera. Y eso tú no te puedes desligar de eso así pase años, ¿no? Siempre queda, ¿no? Pues igual que Vallejo, que era un marxista, y el marxismo pues te pedía ser ateo, ¿no? Porque era científico, pero Vallejo no podía desligarse de ese Dios que le habían inculcado sus padres de este niño, ¿no? Algo similar ocurre conmigo al escribir este libro, que es una crítica pues a las instituciones en las que yo me vi, o crecí, mejor dicho, desde muy pequeño, ¿no? Estas figuras folclóricas que, por lo que te he escuchado, parece que tenían en el subconsciente y van saliendo a través de toda tu manifestación artística, también están plasmados en este último poemario, El amor y los duendes. Bueno, sí. Incluso cuando presentamos, Enrique Beo, que era uno de los presentadores y comentaristas, habló precisamente de eso, ¿no? De los duendes como un recurso que sobrevive sobre todo en la sierra e incluso en la selva también, ¿no? Porque hay duendes, bueno, cada uno tiene sus propios duendes. Por ejemplo, en la sierra el Muki, que cuida las minas, ¿no? Y en la selva pues tienen a su Chuyachaki, que es un demonio pícaro de la selva. Entonces sí, influenció bastante, y vi pues, como soy una persona que disfruta y gusta de su soledad, vi crear esa imagen como un ser que protege esa soledad, ¿no? Es por eso que sale pues El amor y los duendes, ¿no? Un amor que tiene que ver mucho también con el desamor, con el existencialismo, etcétera, pero protegido por esa soledad, ¿no? Y en esa soledad tú puedes crear muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas pues surgen los duendes, que, como ya lo manifiestas, han sido y han sobrevivido en el subconsciente desde niño, ¿no? Ahora, eso en cuanto a tu obra literaria. Como cineasta, tus producciones están cargadas siempre de un mensaje social. Eso ya... ¿Crees que también hay algo en tu subconsciente que te obliga a manifestarlo en alguna ideología, digamos? Creo que sí, ¿eh? También influencia mucho el cómo has sido educado, ¿no? Desde pequeño. E incluso en el primer largometraje que hago, hablo de terror, pero también es social, ¿no? Tiene que ver con la violencia política de los años 80. Y precisamente a eso voy, ¿no? En los debates incluso, hay muchos que manifiestan que el terror es solo terror, ¿no? Que solamente sangre o qué sé yo. Pero mediante el terror y la ciencia ficción, creo yo, también se pueden transmitir mensajes sociales, ¿no? Ejemplo de Frankenstein, ¿no? O el propio Edgar Allan Poe, si nosotros expresamos o analizamos, mejor dicho, sus obras a profundidad, vemos que él está describiendo la caída de toda una generación, una cultura antigua, ¿no? Por eso es que él está incluido dentro del romanticismo. Entonces, mediante el terror, la ficción, lo gótico, también podemos transmitir esos mensajes sociales. Y sí, pues toda mi obra, incluso literaria, incluso de teatro,
hablan de lo social, ¿no? El hablar de la vida misma, de la existencia, el motivo del por qué está aquí, yo lo considero ya algo social también, porque influye, pues, ¿no?, en nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Y sí, tiene que ver mucho como en la forma en que hemos sido educados desde niños, creo yo. Mi familia siempre estuvo metido, digamos, en los problemas sociales que aquejaban al pueblo donde yo vivía, ¿no? Y sí, pues te queda eso, te marca eso y uno quiere seguir porque se cree también parte de esa sociedad, ¿no? Y como parte de ese conjunto de hombres espera, no sé, ayudar a mejorar esa sociedad para el bien de todos. Ha mencionado 3 palabras: terror, sociedad, y justo ahora, tan próximos a una nueva elección, se escucha mucho, ¿no? Vas a votar con temor, vas a votar por el menos malo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre las próximas elecciones, sobre esta contienda? ¿Cómo se está llevando a cabo? Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto en que se repite, creo, la historia, ¿no? Estamos siempre entre el supuesto mal menor que al final termina siendo casi igual de mal que el mal mayor, ¿no? Esa es mi concepción. Creo que más que por miedo es votar por dignidad y memoria, ¿no? Porque ya hemos tenido, digamos, el gobierno de un bando que pues trajo dolor a muchas familias, ¿no? Entonces, más me inclino por esa posición que pensar como otros piensan que el otro bando va a traer una transformación social y radical, ¿no? No lo concibo así por el mismo hecho de sus planteamientos, la falta de coherencia, la falta de principios y de capacidad misma, ¿no? Capacidad intelectual, capacidad en acciones mismas, ¿no? Ahondando un poco más en este tema, también habías mencionado a César Vallejo, a su ideología, y ahora trayéndolo al ámbito electoral, político, actual, ¿tú cómo te identificarías con esta posición que estás tomando? Y más allá de la justicia o una dignidad, ¿cómo crees que de cara adelante al futuro, una ideología como podría ser la izquierda, el socialismo, nos podría ayudar a nosotros como país? Bien, justamente tiene que ver mucho con lo que he estado leyendo y volviendo a leer, las obras de José Carlos Mariátegui, ¿no? No solamente las obras de él, sino las obras que hacen referencia a su pensamiento. Y hay una gran distinción que muchos de izquierda no quieren reconocer, ¿no? Mariátegui era socialista, ¿no? Y la izquierda, en cambio, implica muchas otras corrientes, el anarquismo, sindicalismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo me inclino más por el pensamiento de Mariátegui, que era, pues, crear un pensamiento americano, desarrollar la nación, el país, y volverlo netamente capitalista primero para dar un salto al socialismo, ¿no? Lo que pasó, digamos, en China y en el propio Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, si estudiamos un poco la historia económica, en Japón mismo hubo una especie de nacionalización, ¿no? Pero una nacionalización no al estilo APRA que nos trajo la crisis en los 80, sino una nacionalización planificada que permitió desarrollar las industrias, el empresariado, ¿no? En dichos países, para luego dar, digamos, un salto cualitativo en el caso de China, ¿no? A una especie de socialismo. Entonces Mariátegui planteaba eso, y yo también veo el único medio para poder desarrollar el Perú es eso, ¿no? O sea, desarrollar nuestra economía y transformarla interiormente, ¿no? Algo que, digamos, no plantea tampoco la posición de la izquierda de ahora, ¿no? La posición de la izquierda de ahora se va por otros lados, incluso no maneja los términos económicos adecuados, no conoce a profundidad los pasos necesarios a dar, ¿no? ¿Qué podríamos aprender de países como Venezuela o Cuba?
Bueno, de Cuba no he estudiado tanto, que digamos, pero sí implicó pues un hito histórico, ¿no? Sin embargo, se estancó y hay que ver también las declaraciones del propio Silvio Rodríguez, que era el cantautor de la Revolución Cubana, ¿no? Cuba se ha estancado y no ha dado un salto cualitativo hacia el socialismo. Quienes digan eso no están comprendiendo pues, la realidad social, ¿no? La realidad mundial. Cuba intentó ser socialista, intentó desarrollar su nacionalización, pero quedó estancado ahí. Y hay que ver también que se sujetó bastante, digamos, al poderío de la Unión Soviética, ¿no? Y una vez caído, prácticamente fue aislado, ¿no? En Venezuela, pues podríamos ver cuestiones económicas también, digo yo, porque Venezuela dependía bastante de su exportación de petróleo, ¿no? Y eso todos lo saben. Entonces surge una especie de bloqueo, como ellos lo llaman, y se estanca también su economía y luego va en retroceso, ¿no? Entonces, pero no creo que sea una justificación de que esta crisis siga yendo a peor, ¿no? Entonces lo que se necesita pues es una nueva planificación económica dentro de estos países para que puedan seguir avanzando de forma cualitativa, ¿no? Bueno, esperemos que el nuevo gobierno sea ya tenemos pues la posición de la derecha o de la izquierda, sí logra hacer un proyecto país y podamos seguir adelante. En el tema de la cultura, supongamos, ¿cuál ha sido el apoyo o qué crees tú que podría mejorar en caso llegue un gobierno de izquierda a Palacio? Ese es uno de los problemas que hemos visto los artistas en el último debate, ¿no? De los equipos técnicos. No había un debate sobre cultura, ni sobre arte, e incluso ni de educación, ¿no? Entonces, estamos preocupados desde ese sector. Lo que se podría hacer es, pues, desde un gobierno, si es que un gobierno quiere impulsar la cultura, es crear, digamos, organizaciones artísticas, culturales e implementar leyes. Por ejemplo, en el Perú se viene trabajando una ley del escritor ya desde hace no sé cuántos, 10 años creo, y con eso pues los sindicatos de escritores y demás, creo que me van a odiar los del gremio de escritores y todo eso, vienen propiciando eso, pero no se llega a nada, ¿no? Entonces es como una manera de mover a los escritores, pero moverlos en vano, porque no consiguen nada. Entonces, y nunca se ha hablado de esto seriamente en los gobiernos, en los congresos o en los ministerios de cada gobierno de turno. Entonces creo que si un gobierno quiere impulsar la cultura y el arte, debería empezar por ahí, ¿no? Implementando leyes, tomando las leyes que ya están planteando los propios artistas, analizarlos y darle una salida, una solución para poder impulsar al consumo del arte nacional, ¿no? Porque el arte, por ejemplo, en teatro o incluso en el cine, se choca también bastante con las producciones de potencias como Estados Unidos, ¿no? Y frente a eso, si no hay una inversión, digamos, por ejemplo, en el cine peruano, ¿no? Porque la inversión es escasa, digamos, no podemos competir pues con la gran industria norteamericana, ¿no? Y durante muchos años le han acostumbrado al público peruano a consumir ese tipo de películas, ¿no? Las de acción, donde destrozan un montón de carros y el dinero pues de inversión es inmensa, ¿no? Entonces también implica cierta reeducación del público, ¿no? A amar lo suyo, digámoslo así. O sea, ¿plantearías un subsidio a la producción nacional o impuestos y aranceles más altos a las producciones extranjeras? Creo que sobre todo es subsidios, ¿no? Para poder empujar el arte nacional, porque tampoco se trata de eliminar pues la competencia de los demás, ¿no? Más bien creo yo que se debería tomar la competencia como una forma de impulsarse a uno mismo para crecer, ¿no? Vemos producciones, no sé, de la India, etcétera,
y analizarlas a profundidad, ¿no? Para luego dar pues, un salto cualitativo. Entonces, sobre todo creo que el Estado debería basarse en el apoyo al artista nacional. Pero si analizamos la realidad actual, vemos que hay limitaciones incluso para las cintas peruanas, ¿no? Que se estrenan. Las cintas peruanas pagan un impuesto a las salas comerciales, por ejemplo. Y ese impuesto ya ha sido abolido, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y en otros lugares de América Latina, pero en el Perú la seguimos pagando. Y es por cada sala, ¿no? Ni siquiera es por la película que pones, sino por cada sala. Si tú quieres 5 salas, tienes que pagar 5 impuestos y son elevados. Y competir de esa forma frente a una industria que ya está más desarrollada y que incluso ni siquiera paga impuestos porque las mismas salas de cine lo traen, o sea, es algo también injusto, ¿no? Creo que la competencia debería darse en iguales condiciones, ¿no? Conversaba sobre el mercado nacional, no solo con un ingeniero que no tiene nada que ver con el tema cultural, y parece ser que la competencia desleal está en todos los ámbitos de nuestro mercado, en todos los, todo tipo de industria. Pero mencionaste que el público está acostumbrado quizás al lenguaje cinematográfico de Hollywood porque tiene mayor publicidad, ¿no? Porque hemos estado más expuestos a esas producciones. ¿Tú considerarías que hay un lenguaje cinematográfico peruano? Bueno, acá recalca, creo, un poco lo que Mariátegui planteaba, ¿no? Podríamos hablar de un pensamiento, decía Mariátegui, francés desarrollado, ¿no? Pero no hay un pensamiento, digamos, indoamericano o americano mismo que surja de nosotros. Pero sí hay intentos, ¿no? Hay intentos y lo podemos ver en los cines de provincias a los cuales he asistido, en algunos festivales. Tienen, digamos, su propio lenguaje, pero en la historia, ¿no? Pero todavía el manejo, digamos, del arte o de la iluminación y todo eso falta un desarrollo, pero también parte del déficit de equipos de producción que tienen, ¿no? Las cámaras son, o sea, comparando con los de otros países, las cámaras son de calidad más bajas, ¿no? Es decir, es una producción independiente donde los provincianos, pues, incluso nos adeudamos con los bancos para poder producir bajo sino muchas limitaciones, proyectos cinematográficos, pero sí ya se va dando en provincias un trabajo donde sacan la realidad de esas provincias, ¿no? Hablan, por ejemplo, de Retablo, que no ha ido a salas comerciales de frente, sino que se ha dado una vuelta primero por festivales y ha sido bastante premiada, ¿no? Y hay muchas otras obras que muestran el sentir andino, el sentir selvático, pero como te digo, todavía estamos en intentos, ¿no? Y eso no se va a poder consolidar mientras no se supere este déficit en el apoyo de los medios de producción. No me acuerdo ahora el nombre, pero surgen grandes películas a blanco y negro, y se va dando un desarrollo grande en esa industria. En China no lo he estudiado, pero sí. Y uno de los puntos que más desarrolla precisamente esas revoluciones en las que yo me baso, no en la de Venezuela, porque no he visto ahí un proceso de transformación social, es precisamente el movimiento de cultura y arte, ¿no? En la Unión Soviética surgieron, creo que 1 o 2 escritores, premios Nobel, ¿no? Esas son cuestiones innegables. Incluso este cineasta emblema que hace una película en base al Octubre Rojo, va en toda Europa, ¿no? Francia, por ejemplo, a dar ponencias, y ahí justamente él en su memoria cuenta una anécdota, ¿no? Cuando él llega a Francia, se prestaba a dar una ponencia al público y la policía había rodeado todo ese local, ¿no? ¿Por qué? Porque había llegado precisamente un comunista, un soviético, y él rescata algo, ¿no? El pueblo de Francia, que es pues muy amante del arte, de la cultura, lo defendió a él, ¿no? Y se molestó con la policía porque estaban privando al pueblo francés
del arte, de la cultura, ¿no? Y eso era imperdonable en Francia, ¿no? Entonces, vemos que un país socialista, bien planificado, como lo fue la Unión Soviética, porque no vamos a negar, por ejemplo, pese a todos los horrores que hizo Stalin, ¿no? Lo volvió potencia, ¿no? En industria, en tecnología. Gracias a esa economía planificada, pues, hoy Rusia es una de las potencias económicas, ¿no? Y China igual, ¿no? Es por eso que incluso los que ahora gobiernan China utilizan la imagen de Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? La imagen de Mao Zedong está ahí, aunque su política ya no lo está, ¿no? Y los que hemos estudiado un poco, teóricamente, claro, porque como ya dije, no he pisado esos países, sabemos que no hay pues una política socialista, tal como lo planteaba Mao, ¿no? Entonces, habrá que rescatar esas planificaciones en cuanto al arte, la cultura, porque como ya dije, en la Unión Soviética hubo un movimiento masivo de arte, en China también, ¿no? Mao Zedong impulsaba y decía pues que se unan todas las flores y todas las voces del arte, ¿no? Entonces se llenaban los coliseos y debatían, declamaban, etcétera, ¿no? Había conciertos en todos sitios. Entonces, eso es, digamos, algo que para nosotros nos parece utópico, pero otras realidades ya lo han vivido, ¿no? El propio Mayakovsky decía, soñamos con que un día todas las paredes amanezcan pintadas de poesía, por ejemplo, ¿no? O sea, se había llegado a ese extremo y nosotros mantenemos esa esperanza de llegar también a un país de ese tipo, ¿no? Porque el arte, pues, humaniza a las personas, sensibiliza a las personas, tiene esa cualidad y esa capacidad, ¿no? Justo me comentaba sobre Javier Herault, que había viajado hasta Cuba a desarrollar de repente ese arte. Y bueno, también sabemos que Javier Herault, el camino que tomó fue más el de el terror. Y hace unos días, o si no me equivoco, ayer o anteayer, hubo este asesinato de 16 personas, donde como tú también antes dices, a estas personas en Francia los privaron de hablar al público, los privaron de hablar al público. A estas personas los han privado de su vida, ¿no? O sea, los han matado a sangre fría. Incluso han habido 2 niños que también los han matado, ¿no? Entonces, tú también me dices un poco sobre que no has estado en Venezuela, que no has vivido en Cuba, tampoco no has pisado China. Entonces, estas ideas un poco como que había ido a Cuba a profesionalizarse, un poco a expandir su arte, pero lo que sabemos es que Javier Herault tomó el camino del terror. Entonces, en base un poco a esto, también nos hablaba sobre en Francia que a este poeta lo habían privado de su libertad de comunicarse. Sin embargo, hace unos días nada más a 16 personas los acaban de matar de manos de los terroristas, o es lo que se sabe. Y estas personas no solamente los han privado de su libertad de comunicarse, sino su vida, ¿no? Entonces, los han matado a sangre fría, 16 personas, incluidos 2 niños. Entonces, tú me dices que no has vivido en China, no has pisado Venezuela, no has vivido Cuba, sino que de repente, bueno, has leído a Mariátegui. Entonces, aterrizando estas ideologías, lo que podemos ver es muerte, ¿no? Entonces, un poco profundiza sobre ese tema. Claro, como decía, no solamente se basa en la teoría, sino también en los diarios, ¿no? De ciertos personajes del arte, como ya te comentaba, lo de la visita a Francia de este cinematógrafo soviético, los mismos discursos dados por los líderes en China. Y bueno, me sacas esto de los asesinatos de hace poco. Sabemos que los asesinatos o el grupo que está ahí, y las mismas fuerzas del orden lo dicen, son narcoterroristas, ¿no? Y no sé qué tiene que ver el marxismo en esto. E incluso muchos pueden utilizar el nombre de marxismo. Recordemos que PPK lo utilizó, decía yo soy marxista, o incluso Hernando de Soto último dijo yo soy de centro, soy de derecha y soy socialista, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de utilizarlo, ¿no? Se trata de accionar de acuerdo a los principios que se inculcan dentro de un pensamiento, ¿no? Entonces, lo de la muerte, como te digo, pues tiene pues toda una realidad y toda una historia que contar, y no lo vamos a hacer ahora.
pero sí hay fuentes para estudiar eso, como por ejemplo el reportaje de IDL Reporteros que hicieron precisamente sobre los que actúan ahora en el Braille, y que yo escribí un artículo en mi blog sobre eso, ¿no? Entonces, pero también vayamos al terror de la otra parte, ¿no? La muerte de los dos jóvenes también, de Inti y Brian, por ejemplo, que era una protesta pacífica, ¿no? Entonces, también hay de los dos lados, y eso es innegable, ¿no? Bonito sería tener una sociedad en que no haya violencia de ningún lado, ¿no? Pero también es algo utópico, igual que decíamos, ¿no? Soñamos con un país culto, un país donde se ame al arte. Parece utópico, pero mientras no se acabe la esperanza, podemos llegar, ¿no?, a esa sociedad, a ese tipo de sociedad. Sí, bueno, quiero agradecerte, Miguel, por estar con nosotros aquí en el programa. Siempre es grato estar contigo, conversar con una persona muy culta, que conoces el sector cultural, pues, en cine, en literatura también, y teatro, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros conversando. Solo quería mencionar, para terminar, hablabas de grandes personajes que surgieron en las sociedades, un poco para argumentar tu posición desde el socialismo. También los han tenido las sociedades capitalistas. ¿No será que la humanidad, así como tú en tu libro de cuentos, manifiesta mucho que hay en el subconsciente, y es el arte una forma de escapar a veces de una sociedad en la que el individuo no está conforme? Claro, y ahí también me centro en lo que leía precisamente a Mariátegui, ¿no? Mariátegui decía que el arte no solamente es una forma de transformar la sociedad, sino es ya una transformación en sí, ¿no?, de la vida misma. Es decir, tú en el arte, en el libro, incluso en el cine, en el teatro, puedes escaparte de la realidad. Esa es una de las ventajas que tiene el arte. O puedes simplemente enfrentar a esa realidad, ¿no?, mediante tus textos, aportar a mejorar ese tipo de humanidad que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, y es bien cierto, ¿no? No solamente es una arma para transformar, sino también ya es una transformación en sí. Mediante la escritura o la creación de una obra de arte, el artista también se está transformando, ¿no? Está dando saltos cualitativos de forma interna, ¿no? Y eso es loable en el arte. Bueno, muchas gracias. Estuvieron con nosotros Miguel Vargas, Guillermo Zarzosa y Roberto Olazábal desde Casa Tomada.